no sé por qué, pero bueno, nunca había dado con ninguna conferencia sobre Malvinas, entonces no sabía bien de qué iba a hablar. Y dije, se dio ahí, nos encontramos en ese momento con el general Maldonado, que estaba de jefe en el Regimiento de Artillería 1. Justo nos encontramos por un tema de casualidad de salud con el sargento Liborio. Y digo, qué bueno sería hablar de los cañones 155 en la guerra. Así que la exposición que di y nos encontramos después también con Figueroa, así que la exposición que di en Uruguay fue de algún modo chequeada, así que todo lo que se dijo fue cierto, y además tuve la posibilidad de nutrirme mucho de todas las experiencias volcadas en el libro, Así combatimos, que también fue mérito del general Maldonado siendo jefe, que además, otro mérito más, el libro no dice su apellido, simplemente es un nombre que es anónimo, es un libro cuya autoría responde al grupo de artillería 101, al grupo de artillería 10 ahora, pero que todos sabemos, y acá se ha dicho, ¿no es cierto?, que el mérito que ha tenido el general Maldonado de convocar a los soldados. Hay soldados que nunca hablaron de Malvinas después de la guerra y lo hicieron a consecuencia de esa iniciativa. Así que por eso me cerró, y en Uruguay no podían creer que no hubiese dado antes una conferencia sobre Malvinas, porque uno, digamos, primero que todo lo que uno estaba diciendo era cierto, y segundo, uno lo hacía con mucho apasionamiento y fundamentalmente en todo momento haciendo mención a los hombres que combatieron con los cañones 155 milímetros. Creo que es lo más importante que yo me llevaría hoy de acá, ¿no? El homenaje que se hace cuando uno elige estos temas, ¿no? Y hay otro mensaje más que me parece que también está bueno dar en un país en donde se viven armando grietas, ¿no? Oficiales, suboficiales y soldados juntos, ¿no? Oficiales, suboficiales y soldados juntos, ¿no? El sargento Liborio se emocionó cuando me mencionó a mí cuando me hirieron esa noche, ¿no? Entonces, nos tenemos que llevar eso, ¿no? No todo es basura, hay también nobleza y hay también muchos valores y muchas personas para destacar y para enaltecer y para tomar como ejemplo, ¿no? Así que, y fíjense que cuando se habla de todas las iniciativas que acá se fueron relatando, ¿no? El teniente primero cuando decía de los procedimientos de tiro y de los procedimientos de observación, y cuando se hablaba que del cañón, que si el cañón lo ponían para un lado, lo que ponían para el otro, todo eso es posible cuando la gente está instruida. Acá se dijo, la instrucción, en aquellos tiempos, y por eso es algo que hay que impulsar para que todo eso, si bien el ejército ha seguido, pero bueno, en aquel tiempo los periodos de instrucción en las unidades se cumplían a rajatabla, es decir, así como ustedes hablaban recién de Junín, bueno, yo les puedo hablar de mi unidad en José y la Quintana. Nosotros teníamos 45 días en el campo todos los años con los soldados, periodo individual de formación. Después venían los distintos niveles de instrucción por niveles de nivel grupo, sección, subunidad, unidad. Salíamos al terreno a tirar a otros lugares en el marco de la brigada, del comando del cuerpo, es decir, se tiraba mucho, se tiraba con armas portátiles, se tiraba. Entonces, y además, fíjense que el grupo de artillería 3, que es muy meritorio lo que hizo, porque el grupo de artillería 3 tenía cañones 105 milímetros, y incorpora cañones 155 milímetros, con otras tablas de tiro, ¿no es cierto? Tirando sobre barcos, la doctrina nuestra no habla de tiro contra barcos. Entonces, y todo esto, todas estas adaptaciones, todo el ingenio puesto, se puso en combate. Es decir, no es que se estaba distendido y uno tenía tiempo para pensar, no. En combate
se puso sobre la mesa todo el conocimiento, todo el entusiasmo y se hicieron cosas que no estaban escritas en ningún libro. ¿No es cierto? Y eso porque la gente estaba instruida. Entonces, otra cosa que también hay que desterrar es esa frase maldita, los chicos de la guerra. Soldados instruidos, orgullosos, con coraje, con valores. ¿No es cierto? Así que a mí me da mucho placer cuando me encuentro con ellos. Mi tiempo con ellos fue corto en la guerra, porque fui el primer herido de la posición, pero fue suficiente para que se generara un vínculo inmensamente fuerte. A veces uno no entiende por qué, pero es así. Y creo que el vínculo que existe tiene mucho que ver con lo que ustedes vieron. Ustedes vieron nobleza acá. Ustedes escucharon hablar a las personas que hablaron y todos sabemos que nos están diciendo la verdad, que no nos están macaneando. Es decir, hay nobleza, para mí es un placer, digamos, que ellos me hayan, me consideren en el grupo como si yo hubiese sido de esa unidad. Yo en los registros no aparezco en el grupo de artillería 10. Bueno, aparezco porque aparecemos, pero en realidad yo figuro como herido en combate del grupo de artillería transportado 4. En las estadísticas estoy allá, no estoy acá. Pero espiritualmente, créanme, me siento muy ligado a ellos. Acá mi querido dragoneante que salió corriendo a buscar la ambulancia, que me enteré de casualidad cuando me tocó hacer la exposición esa en Uruguay. Yo no sabía que el dragoneante Paul había salido a buscar la ambulancia para el subteniente que estaba herido. Así que bueno, eso. Sintámonos orgullosos de nuestros soldados y en lugar de seguir formando grietas, unámonos a partir de gente con valores como los que aquí expusieron. Ahí cerrando, invito a todos los veteranos artilleros al frente, por favor, para hacer una foto grupal. Dale un segundo. Un minuto. ¿Cuánto tiempo dispongo yo para poder...? Un minuto. Minutos porque ya las instalaciones tienen que cerrar. Entonces, sintético. Bien. Yo soy el capitán Ramírez, del grupo de artillería 121. Aquella unidad actualmente se llama Grupo de Artillería 7 y está en la localidad de San Luis. Cuando fui a la guerra estaba en La Paz, Entre Ríos. En aquel momento era subteniente en el tercer año, era el más antiguo y experimentado de los subtenientes que estábamos en La Paz, Entre Ríos. Por eso me eligen a mí. Llevo 22 soldados y 3 suboficiales. Dentro de esos 22 soldados les voy a aclarar a título informativo que llevé 2 soldados que nadie lo sabe, que eran desertores. Se portaron brillantemente. No fueron a la guerra porque eran desertores, sino simplemente porque habían salido esa primera y segunda pieza que participaron en la guerra, eran los que tenían el promedio más alto en tiempo de puesta en posición, en batería, el cañón. Ese es el motivo. O sea, lo aclaro esto porque esto nadie lo sabe. Muy pocos, salvo en la oportunidad que tuve haciendo una exposición el 13 de junio, Día del Bautismo de Fuego del Grupo Artillería 7, que lo hice allá con mis soldados, con los cuales me reuní, con todos ellos, los que quedamos vivos, gracias a Dios, y dimos una clase de 4 horas. Por eso acá pregunté cuánto tiempo dispongo. Es cortito. Bueno, cruzamos, yo voy a ratificar que cruzamos tal cual como lo dijo el suboficial que estuvo hablando acá, avión Hércules, en horas de la madrugada, salimos a la 1 de la madrugada de Comodoro Rivadavia el día 13 de junio y llegamos a las 6 de la mañana. Luego de 5 horas de vuelo, arribamos al aeropuerto de Puerto Argentino
bajo un nutrido fuego de artillería de defensa aérea que tiraban de todos lados. Gracias a Dios no le pegaron al Hércules. En el vuelo, que iba entre 10 y 12 metros de altura sobre el nivel del mar, se escuchaba el ruido de las olas que golpeaban el fuselaje, la panza del Hércules. Bueno, aún así, el vuelo seguía, ¿no? 5 horas de vuelo para hacer esa cantidad de kilómetros. Yo lo quiero comentar que en la estadía nosotros en Malvinas, desde que llegamos ya entramos en combate. No hubo tiempo de nada, de nada. Se descargó primero se cargó el cañón, eso quiero aclarar, con el que yo prestaba atención cuando contaba que el tubo cañón del cañón iba hacia la cabina. Sí, fue hacia la cabina, así lo cargaron en Comodoro Rivadavia. Lo cargaron con un Unimog 416 y lo descargaron con de frente, el Unimog 416 se pone de frente a la rampa, la rampa del Hércules. Y ahí lo enganchan, lo acercan lo que más puede, hasta engancharlo de frente lo engancha y lo saca en la pista a la noche, estoy hablando de las 6 de la mañana, noche oscura total, no se veían ni las manos. Entonces lo baja, lo retrocede el Unimog 416 y lo saca de la pista. Ahí al costado de la pista, ahí nomás de inmediato, bueno, se acomoda ahí un Mercedes-Benz 1113 que había en aquella época, que es el que se puso ahí y pudimos cargar. Nosotros llevábamos racionamiento, comida fría, para la cantidad de 10 días. Cada hombre llevamos todas raciones frías. No pudimos tocar nada hasta el cese del fuego. ¿Por qué? Y porque todo era tiro. Desde que llegamos a la posición era tirar y tirar y tirar. Tal es así que el método de puntería que tuvimos que utilizar, que normalmente siempre lo usábamos por intermedio del goniómetro, no lo utilizamos. Utilizamos el sistema más rápido porque no tenía tiempo, nos empezaron a tirar y lo pude apuntar al cañón con el método de la brújula. Y así comenzamos a tirar. Y al lado mío yo no estaba solo, estaba el teniente primero Dafuncio, estaba el teniente primero T6, fue de 40 años, lo vine a ver hoy. No lo reconocí en el momento, por eso lo saludé antes, tampoco acá, señor general. Lo que quiero decir es que no hubo tiempo de nada, no hubo tiempo de comer durante las 30 horas que estuvimos combatiendo. No comimos, lo único que hacíamos era tomar agua. Y tomábamos del agua de los charcos, que le decía a uno de mis soldados, que me junte algo de escarcha, del hielo, esperaba que se derrite y tomábamos. No hubo tiempo de nada, no nos dejaron ni siquiera para hacer el pozo de abrigo de personal, el pozo de abrigo, nada de munición, nada. Era tirar y tirar. Nosotros ¿cómo quedamos afectados de los oídos? Estoy disminuido de los oídos, producto de que cae un proyectil en el fuego de contraartillería de ellos, cae un proyectil de ellos delante de la boca del tubo del cañón, del SOSMA, aproximadamente alrededor de 4 a 5 metros, no más de eso. Incluso algunos de mis soldados me dicen, no era tanto, 2,5 metros, 3 metros. Bueno, la cuestión que nos tapó con tierra, esquila, pasaba, gracias a Dios que pegaba en la turba, en la parte blanda, eso hacía que disminuya un poco la onda expansiva del proyectil y por eso estamos acá vivos, porque nos pegamos todo al piso, alrededor del cañón, porque lo buscaban al cañón. Gracias a Dios que ninguna esquila nos pasó por arriba, eso sí. A uno de mis soldados le pegó en el casco, todos estábamos con casco, por supuesto, y gracias a Dios lo puede contar. Yo siempre se lo recuerdo cuando nos reunimos. Yo me reúno con ellos todos los años, los días 7, 8 y 9 de julio en La Paz, Entre Ríos. Así que pero tendría que dar otra clase en algún otro momento porque esto es demasiado apasionante. En nombre de María Patria les pedimos disculpas por los tiempos. Para los que somos estudiosos y apasionados de la fiesta estaríamos toda la noche escuchando, pero tenemos que cumplir con los horarios estipulados del círculo. Les agradecemos un montón, Malvinas Patria, a todos los veteranos presentes. Es un honor, un orgullo, y los invito a todos los veteranos a pasar al frente con un fuerte aplauso, por favor.
Sí.